Este espacio está patrocinado por Fundación 360 para la autonomía personal de las personas con discapacidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un lunes más por aquí. Bueno, ya han oído el cantar de nuestros gallos por aquello de que son las 6 de la mañana y que les queremos despertar pues con mucha naturalidad. Miren, oigo términos que me llaman poderosamente la atención. Es más, les diré que me chirrían los oídos. Así, términos como minus, en alusión a minusválido, paralítico, sordomudo. Por cierto, las personas pueden ser sordas, pero no mudas. Lo único que no pueden comunicarse adecuadamente porque quizás el sonido nunca lo han escuchado y por tanto les dificulta la reproducción del sonido, el habla. Quede claro que no es que no puedan hablar, así que el término sordo-mudo, nada. Elimínenlo de su vocabulario. Persona sorda. También podríamos hablar de la maravillosa definición de diversidad funcional, una forma de llamar a las personas con discapacidad que han comprado los políticos, que suena bien, que es muy chula, pero que no dice absolutamente nada, porque todos somos diversos y todos somos funcionalmente diversos. Pero lo que más me llama la atención es que en lugares donde se supone que otras personas se están formando en materias sociales o humanas, todavía se habla de alumnos con minusvalía o profesores que se dirigen a las personas con discapacidad como alumnos discapacitados. Ahí es nada, como diría aquel. Decirles que las personas con discapacidad no son menos válidas que otras. Tienen, eso sí, diferencias, tienen también dificultades, en muchos casos externos y ajenos a ellas, como puede ser el entorno hostil que les rodea, si hablamos de las barreras arquitectónicas o de la comunicación. Aclarar que tenemos otras cualidades que marcan la diferencia dentro de la diversidad existente entre los seres humanos. La propia discapacidad, desde luego, no es un chollo, ya se lo aseguro. Yo no se lo recomiendo a nadie, por supuesto, pero a esta dificultad se suma también todo lo que les rodea o todo lo que nos rodea. Por eso, el enfoque inclusivo y la forma de dirigirse a las personas con discapacidad debe ser siempre normal. Y eso no debe suponer un esfuerzo con ninguna parte porque dejaría, por tanto, de ser algo normal. Por ello, es muy importante que la sociedad y las instituciones no solo cambien el lenguaje, sino también el modo de ver y de asumir la discapacidad, porque las personas con discapacidad son también sujetos de derechos para poder cumplir con sus obligaciones. El lenguaje debe transmitir empatía, pero no paternalismo, un paternalismo que cruzada o se estrecha hacia la sobreprotección y que convierte a las propias personas con discapacidad, ahora sí lo podemos decir, en minusválidas, es decir, en menos válidos que otros. Las personas con discapacidad han soportado durante mucho tiempo un lenguaje ofensivo, peyorativo, asociado siempre a su condición. El lenguaje muestra en cada momento una determinada visión de la vida y del mundo. El lenguaje representa a las personas de la sociedad, siendo las palabras la expresión que da forma a cómo nos vemos unos y otros con signos externos e identificativos. El lenguaje puede trasladar una parte positiva o, sin embargo, la burla, el rechazo, la vergüenza, influyendo negativamente a la condición de ser una persona con discapacidad. Miren, repasando un poco la historia, las grandes civilizaciones del pasado, y singularmente la Roma antigua, no dejaron nunca a formular definiciones de categorías de la discapacidad, de modo que los criterios para determinar la discapacidad eran muy elásticos. Lógicamente tampoco existía el grado de discapacidad, por lo que no ver bien, no oír bien o tartamudear, como se decía entonces, ya acarreaba un trato diferente y el hándicap de no contar con estas personas porque, por ser además catalogadas por entonces menos válidas que otra. En definitiva, hoy hablaremos de todo esto y mucho más con grandes expertos, así que comenzamos sin más dilación.
En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Miguel Ángel Verdugo es un reconocido psicólogo y catedrático español, especializado en psicología de la discapacidad. Ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Miguel Ángel ha contribuido a la promoción del lenguaje inclusivo desde la perspectiva como experto en inclusión y derechos de las personas con discapacidad. Ha realizado investigación psicológica en discapacidad, docencia y cátedra, defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, y además es buen amigo de la Fundación y de nuestra Federación. Miguel Ángel, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, un placer estar con vosotros. Gracias a ti por acompañarnos. Oye, ¿diversidad funcional o personas con discapacidad? Está claro, es personas con discapacidad. Diversidad funcional es muy erróneo como término. Se puso de moda en España y todavía tienes muchos ámbitos en que parece que las personas se creen que con eso mejoran la expresión, pero decir diversidad funcional no es decir nada. La diversidad es un término apropiado para toda la sociedad, para grandes grupos, porque la diversidad existe en clases sociales, niveles económicos, de género, de todo tipo de situaciones. Es un término descriptivo global. Pero decir diversidad funcional no es decir nada específicamente, y en el mundo de la discapacidad necesitas identificar las necesidades de apoyo de las personas, las dificultades que pueda tener para tomar decisiones de ayuda. Si dice diversidad funcional, no hay ninguna necesidad de identificar quiénes son aquellos que tienes que tener una discriminación positiva o un desarrollo de actividades de ayuda, ¿no? Pero se ha puesto de moda solo en España, no a nivel internacional. Uh-huh. Se puso de moda un poco con un falso análisis, yo creo, o erróneo, no falso, pero erróneo, creyendo que eso era como una superación del término personas con discapacidad, pero es que personas con discapacidad es un término que alude a la experiencia humana, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Discapacidad la va a tener toda la población 12,5% de su vida cuando viva 70 o 80 años, de manera que forma parte de los escenarios familiares y personales de todos. Entonces no es una palabra negativa, no se puede vender como negativa, simplemente que las personas se llaman Julián, Maribel, Antonio, y es el término que hay que utilizar, pero cuando vas a decidir o vas a referirte a unas necesidades que pueden tener, que deben requerir atención o prioridad de atención o recursos determinados, pues tienes que identificar claramente a qué te refieres, ¿no? Y si no, estás como haciendo un lenguaje que es eufemístico y que tanto las Naciones Unidas como COCENFE, como Plena Inclusión, como el CERMI, todas las plataformas representativas con buen criterio han analizado negativamente el uso de estos términos eufemísticos como diversidad funcional o capacidades especiales, que efectivamente todo el mundo tiene, y la persona con discapacidad tiene capacidades también, no cabe duda, pero no debemos identificar discapacidad como un término negativo. Claro, yo creo que forma parte de un cierto esnobismo que, bueno, pues hay un grupo que ha podido inculcar, que además los políticos nos lo compran, pero yo creo que estamos confundiendo. ¿Por qué nos tienen que etiquetar? Sí, es que yo creo que la discusión debería ir más a el uso del lenguaje, ¿no? ¿Cuándo es apropiado utilizar la palabra discapacidad, ¿no? Uh-huh. Desde luego nunca es para identificar a una persona, porque la persona es lo que identifica a cualquiera de nosotros, porque somos iguales en derechos y debemos tener oportunidades similares de montarnos una vida con buena calidad, con bienestar, ¿no? Entonces, lo que hay que dejar claro es que las personas tienen su nombre y sus apellidos y es como les debemos conocer. Otra cosa es que tienes que poner recursos en la escuela, en el empleo, en la sociedad, para apoyar a los grupos más vulnerables o que tienen dificultades de acceso o de oportunidades suficientes para que su vida sea satisfactoria. Entonces es cuando puedes utilizar la palabra, pero es como utilizarla para decisiones de ayuda o que tienen que ver con esa identificación de grupos vulnerables a los que debes poner en marcha medidas de apoyo, ¿no? Yo creo que esa es la discusión principal. Claro, yo creo verdad, lo has dicho antes, que es un esnovismo a veces, ¿no? Sí se puso de moda, y es verdad que los políticos de alguna comunidad autónoma, no quiero citar a la cual, pero compraron el discurso porque parece que quieren ir a la última sin analizar bien
el término, ¿no? Entonces eso es erróneo, recurrir a esos eufemismos que son torpes en el fondo porque no describen nada, ¿no? Claro, yo creo además también hay una percepción de la realidad, de lo que viven las personas con discapacidad, por aquello de pensar que muchas veces se les toma como superhéroes, ¿no? Supermujeres, en fin, por todo lo que tienen que superar, ¿no? Y al final dice uno, bueno, yo creo que dejémonos de este tipo de valoraciones y hagamos cosas para intentar ser iguales que los demás, ¿no? Claro, esa es la clave es ahí. Luego fíjate que el discurso a veces ha ido por el lado contrario de lo que es esa moda que ha habido de utilizar esa expresión tan desafortunada de diversidad funcional, ¿no? Uh-huh. En el ámbito internacional lo que hay es un lenguaje que o bien el que habla de la persona o bien el que habla de la identidad, que se refiere a que las personas con discapacidad o los grupos que las representan, familiares o de organizaciones de ellos mismos, pueden utilizar reivindicativamente a veces decir nosotros los autistas o nosotros los lesionados medulares o nosotros los síndromes de Down. O sea, ese lenguaje de identidad se hace un poco para reivindicar que tienes un lugar en el mundo, que necesitas recursos de apoyo, que quieres expresar tu opinión. Ese lenguaje de identidad puede ser oportuno cuando las personas o sus organizaciones lo utilizan, ¿no? Que es justo lo contrario de diversidad funcional, que intentaba esconder un poco, parece, como si la discapacidad fuera algo muy malo, ¿no? Mire usted, es una característica que tienes y que lo que hay que hacer es paliar las consecuencias negativas de la misma, ¿no? Entonces, además luego por eso se dice lenguaje de identidad, para defender a veces estamos aquí y estamos viendo estas dificultades o queremos expresar nuestra opinión o demandamos estos recursos que están siendo insuficientes. Ese es un lenguaje de identidad y eso es por donde a nivel internacional están un poco funcionando algunos de la gente que utiliza el lenguaje un poco de manera más actualizada. Justo lo contrario, repito, lo que aquí un poco se sugirió erróneamente. Y bueno, ese pues efectivamente es un lenguaje de defensivo, representativo de los grupos, y pues no vas a negar que tú tienes síndrome de Down o autismo o que estás en silla de ruedas. Claro. Es que es absurdo. Lo que tienes que denunciar es las necesidades que puedes tener y que ves que no se atienden o que atiendan a la forma de entender las cosas que determinados grupos tienen sobre algún aspecto, claro, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que orientar. De ahí también animar a quienes tienen una discapacidad sobrevenida y no lo quieren decir en el trabajo por si le pueden despedir o lo que sea, pues que yo creo que se están equivocando, porque al final las empresas también si pueden, bueno, pues beneficiarse de esas ayudas que hay para su contratación y demás, pues está claro. Y además queda sobradamente demostrado que la discapacidad no afecta en muchos casos a lo que es el desarrollo laboral, ¿no? Claro, exacto, sí, bueno, claro, lógicamente muchas personas, a veces, claro, hay que quitar toda clase de estigma o de estereotipo de que por tener una discapacidad significa que no puede, o sea, la palabra, por ejemplo, discapacitado es muy negativa, porque se generaliza como si la persona no pudiera hacer nada. Tú puedes tener una limitación funcional para movilidad, que vas en silla de ruedas, no significa que no puedas tener familia, hijos o digamos trabajo, o que pueda ser una persona más brillante en muchas cosas, como era Steve Hopkins o como mucha otra gente, sin llegar a esos niveles súper cualificados, mucha otra gente que la ves haciendo su vida normalizada y le reconoces por su nombre y ya está. Yo creo que sigue habiendo mucha desinformación, creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Mira, hay una cuestión también importante, más allá de diversidad funcional o no, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, en que también cómo enfocamos un poco pues las descripciones negativas o sensacionalistas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se dice sufre de, padece de, afectado. Yo creo que también esos términos son situaciones que a veces también te marcan en un estatus un poco pues en la parte muy negativa, ¿no?, de la visión de una persona con discapacidad, ¿no? Sí, tienes razón, porque eso, digamos, de alguna forma contribuye a esas etiquetas o esas identificaciones negativas, ¿no? Es que hay muy mal uso del lenguaje habitual, social, y en los medios de comunicación muchas veces. Eso iba a decirte. Postrado en una cama, en una, ¿no? Persona postrada en una cama, postar en una silla de ruedas, ¿no? Esos son términos muy alarmistas que yo creo que debería cuidar, porque hacen mucho daño a la imagen de una persona con discapacidad, sí. Pues sí, eso es cierto. Sí, porque lo identifica como una enfermedad
claro. Y con un problema todo, y entonces llega un momento en que eso está dando una visión negativa, ¿no? De exclusivamente, ¿no? Sí. Hay que reconocer que puede haber dificultades, pero no puedes dar solo esas visiones y utilizar el lenguaje de esas maneras, ¿no? O utilizarlo para hablar de otras cosas, ¿no? Como se utiliza a veces también la palabra cáncer para describir situaciones determinadas de algún tipo, ¿no? Pues son palabras inadecuadas cuando no se refieren expresamente a lo que están pretendiendo, sino cuando se usan como sinónimos, como metáfora casi. Entonces ahí se cometen muchos errores, ¿no? Luego hay una disparidad de opiniones también, por ejemplo, cómo se define a las enfermedades raras ahora, que se llaman poco frecuentes. Sí, que no te he entendido bien ahí. ¿Perdona? Sí, que decía que ahora hay una discrepancia en cuanto a lo que sí. se define, por ejemplo, las enfermedades raras. Ahora se denominan como enfermedades poco frecuentes. Claro, es que fue una mala traducción, quiero decir. Bueno, en España se tomó... El raro en España es que tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Porque es como el friki, la palabra friki venía de ese raro, pero luego se tuvo otras formas más entretenidas de entenderse también en España, pero claro, al traducir el término de raro, que parecía que era el más parecido, en realidad significa eso, de poco frecuentes. Es más descriptivo de la realidad. Son enfermedades que cada vez se van descubriendo muchas más que desconocíamos, que a veces son subpartes de otras que entendíamos más amplias. Por ejemplo, en parálisis cerebral se están descubriendo, orígenes genéticos de subgrupos que acaban identificándose y se acaba conociendo mejor el origen de los mismos, pero digamos que de alguna forma el decir poco frecuente se hace referencia a a que pues son pequeños grupos. Efectivamente es una forma de entender que afecta a un porcentaje de población pequeño, lo que no significa que no debe tener atención ni programas apropiados para que tengan una vida como los demás, ¿no? Pues amigos y amigas, Miguel Ángel Verdugo, da gusto oírle. Se aprende de él muchísimo y esperamos que sigamos en contacto, porque la verdad que la evolución del lenguaje es algo muy importante para la percepción de cómo se ve a las propias personas en general y en particular a las propias personas con discapacidad. Así que un fuerte abrazo te mandamos desde aquí y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Y bueno, y continuamos con más cosas muy interesantes, ¿no? Ahora vamos a hablar de algo relacionado con la robótica. Para ello tenemos en el estudio a Eduardo Roncón, investigador del Centro de Automática y de Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí. Oye, defínanos brevemente qué es el Centro de Automática y Robótica. Nosotros somos un centro de investigación que nos dedicamos a la robótica. Es un centro mixto entre la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid, y el CSIC. Y yo, por ejemplo, soy investigador del CSIC y también tengo compañeros que son de la UPM. Uh-huh. Y en este ámbito investigamos en diferentes aspectos de la robótica. En mi grupo en particular, el grupo de biorrobótica, nos dedicamos a desarrollar sistemas para ayudar a personas con algún tipo de discapacidad, como acabamos de comentar anteriormente. Vuestro centro pues ha desarrollado un proyecto que se llama Manopla, que es una mano robótica cuya finalidad pues es la comunicación gestual. Y además habéis conseguido unos niveles de sensibilidad altos, pues entiendo que para perfeccionar este trabajo y que al final pueda hacer su función, que es atender, por ejemplo, a personas en un futuro. Exactamente. Bueno, en el centro fueron los investigadores Alberto Brunetti. Se lideró un trabajo para desarrollar una nueva mano, cuya principal ventaja de este desarrollo es que ahora en la mano todas las actuaciones, los sensores pueden estar dentro de la propia mano y permite hacer una serie de gestos para poder la comunicación no verbal entre personas. Entonces, las personas que tienen esa limitación, que están amputadas, pues pueden utilizar este dispositivo para manipular objetos o también para expresarse. Habláis también de lo que es la sensibilidad que puede llegar a alcanzar la mano, ¿no? Con movimientos, con esa morfología humana que se le ha concedido. ¿Nos puedes explicar, para entenderlos, cómo se consigue que una mano robótica pueda llegar a tener esa sensibilidad como la del ser humano? Sí, eso es una
Es una tarea bastante complicada porque nosotros, de todos los miembros que tenemos como seres humanos, la mano es la más compleja, con más grados de libertad y una serie de movimientos. De hecho, de la parte de nuestro cerebro responsable por los movimientos, el 30% se dedica solamente a la mano, por lo complejo que es controlar ese tipo de movimientos. Entonces, en ese estudio, en ese proyecto, básicamente lo que se buscaba era permitir que esta mano robótica, con inspiración en las manos humanas, consiguiera replicar gran parte de esos movimientos y tener más sensibilidad y más precisión para realizarlos. Claro, ustedes, los que nos están oyendo, nos dirán, bueno, ¿y qué hace hablando de una mano, no? Si no tiene nada que ver con discapacidad. Sí, sí tiene que ver y mucho. Y al final nos preocupa sobremanera el después de esto habrá más. Quiero decir, hablamos de la humanización de los robots o lo que son los humanoides, ¿no? Sí. Esto yo he visto algún reportaje y he visto como algún robot se acerca mucho a la forma del ser humano y a la destreza y demás. Imagino que serán años de investigación y de fuertes inversiones. ¿Será posible al final que un humanoide pueda hacer la misma labor que un ser humano? Bueno, como investigador quiero creer que sí, pero eso tardará un tiempo porque nosotros como seres humanos la verdad que somos máquinas muy muy complejas, claro. Y poco a poco se van desarrollando robots que cada vez son capaces de hacer más tareas como las del ser humano, pero todavía queda mucha investigación por hacer. Pero entiendo que en el futuro sí que habrá robots que podrán replicar muchas de las tareas que hacemos nosotros como seres humanos. O sea que digamos que el desarrollo de este proyecto Manopla es el inicio de algo más, ¿no? Claro, va en esa línea, es decir, de hacer sistemas robóticos que puedan replicar las funciones que hacen los seres humanos, y la manipulación con las manos es de las más complejas. Y también en el marco del instituto también se trabaja en temas de exoesqueletos, que son robots que la persona puede vestir y, por ejemplo, parapléjicos pueden caminar, ¿no? Caminar o volver a caminar o ponerse de pie, o sistemas para supresión de temblor. O sea, hay diferentes ámbitos en que ese tipo de tecnología es bastante útil. Al final, los exoesqueletos han sufrido una evolución importante en los últimos años. Sí. Yo creo que más bien fruto de una traslación de lo que era un instrumento de uso militar a un uso terapéutico, ¿no? Para este tipo de situaciones. Yo he visto, algún vídeo que la verdad que es imposible que la persona se caiga, ¿no? Que sí. En definitiva está muy conseguido este tipo de aparatos, ¿no? Es decir, esta investigación empezó en los años 60 del siglo pasado y como bien mencionaste fue en el ámbito militar, pero hace como 30 años ya empezó a trabajar en el campo de la rehabilitación, en permitir que parapléjicos caminen o rehabilitar personas que sufrieron ictus o niños también con diferentes patologías, con parálisis cerebral. Y esta tecnología ha avanzado bastante y el objetivo pues es de ayudar a esas personas a recuperar su función. Hace como 10 años este era un tema más de investigación, estaba un poco alejado del mercado, pero ya recientemente ya hay como muchas empresas, algunas de ellas españolas, que comercializan con este tipo de dispositivos y ya hay sistemas comerciales que se puede comprar y implementar en hospitales. Es verdad que aún queda mucho por investigar e entender cómo esos sistemas tienen que estar programados para poder rehabilitar y complementar la labor de los fisioterapeutas, pero ya empieza cada vez más y más a llegar al mercado sistemas con exoesqueletos. ¿Y qué se quiere conseguir con Manopla? Que haya prótesis mioeléctricas más perfeccionadas. Realmente entiendo que va por ahí, ¿no? Y aparte de eso, ¿qué más se quiere conseguir con Manopla? El objetivo de este proyecto es hacer, como he comentado antes, pues manos que puedan replicar la capacidad de manipulación de la mano humana. Y ya de cara al futuro también uno de los grandes hitos de este campo es permitir que, por ejemplo, si una persona que está amputada quisiera utilizar una prótesis biónica, pudiera controlar todos esos grados de libertad. Entonces también hay investigación no solamente en hacer sistemas morfológicamente más similares del ser humano con toda esta capacidad, pero también dotarlas de sensores y actuadores capaces de entender la intención del ser humano y permitir que la controle de una manera natural. Y la pregunta de rigor es, ¿hay apuestas de financiación o hay consorcios o cómo comienzan un proyecto de estas características? Casi siempre la financiación a nivel europeo viene del sistema público, bien la Comisión Europea, bien los proyectos nacionales españoles.
Y hay diferentes grupos a nivel nacional que investigan esos temas. Y también en Estados Unidos ahora en relación al tema de la comunicación del cerebro con este tipo de sistemas, por ejemplo, vemos también empresas privadas como la de Elon Musk, que lo que busca es intentar decodificar la información que viene del cerebro en el futuro, pues que permita controlar esas manos con información proveniente del cerebro. Sí, el descubrimiento que han hecho ahora es en Neuralink, ¿no? ¿no? Sí, esa semana. Es fantástico, la verdad. Sí, bueno, como todo lo que hace Elon Musk tiene mucho marketing, Sí, pero... es sensacionalista, ¿no? Exactamente. Y luego hay que ver un poco cómo se desarrolla todo esto. Exacto. Pero, sin embargo, en Estados Unidos, también en Europa y en particular en España, hay una gran comunidad que investiga en cómo poder transformar esas señales cerebrales en comandos para sistemas robóticos. Bueno, para nosotros, si me permiten la expresión, es brutal que eso pudiera llegar a desarrollarse, porque al final personas con discapacidades muy severas, que tienen los miembros superiores afectados, tan afectados que no los pueden mover, pues con ese implante podrían perfectamente comunicarse a una velocidad impresionante también, ¿no? Sí, de hecho, este campo en sí empezó, los primeros pasos fueron en comunicación, es decir, implantaron en personas que estuvieron en el síndrome de Locked Down, que no podían moverse nada, pues implantaron en el cerebro, bueno, primero por en monos, y luego en pacientes que fueron capaces de generar frases para comunicarse a través de sistemas, y poco a poco la intención es trasladar este conocimiento a controlar sistemas robóticos. Ya hay pequeños experimentos. Ya se demostró que se puede controlar un robot manipulador y, por ejemplo, alimentar a una persona, y poco a poco se van dando pasos en esa dirección, de que se pueda controlar sistemas, aunque queda mucha investigación por delante, pero yo creo que llegaremos a un punto de que el sistema tendrá cierta inteligencia, que con la información que se puede hacer del cerebro se permita controlar y hacer algunas tareas. Por eso aquí la robótica y la tecnología es muy importante para las personas con discapacidad, porque les pueden dar un estatus importante en cuanto a su plena autonomía. Así que lo que sí que está claro es que sin I más D más I es complicado, y por supuesto si no hay fondos pues muchísimo menos, imposible, diría yo, ¿no? Eduardo Roncón, muchísimas gracias por estar aquí, que sigáis con el proyecto, que tenga mucho éxito, y esperamos que pronto nos vengáis a contar la evolución del proyecto diciéndonos: hemos humanizado un robot, ya estamos aquí, ya puede haber un asistente personal, ese tipo de cosas que esperamos. Muy bien, pues muchas gracias, un placer. Gracias por todo y mucha suerte, muchas gracias. Bueno, y continuamos, como decía, con cosas muy, muy, muy agradables, con Lourdes Moreno, que es profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid y experta en accesibilidad. Ha ostentado cargos de subdirectora del Centro Español de Subtitulado y de la Audiodescripción. Actualmente es la presidenta de la Asociación Interacción Hombre-Máquina, AIPO, en España, y secretaria de la Junta de Gobierno de Sociedad Científica Informática de España, y muchas otras cosas más que, si sigo, al final se acaba el programa. Querida Lourdes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por venir Encantada. al programa. Cuéntanos, porque estáis desarrollando normativas, ¿no?, que sirven para hacer accesibles el ámbito educativo, sobre todo, también, ¿no? Sí, bueno, hay distintas normas en el ámbito de la accesibilidad, y efectivamente una de ellas es la 71362, si no lo estoy diciendo mal, sí, que es calidad de los contenidos educativos. Eso es. Pues esta norma trata aspectos quizás más pedagógicos, de aprendizaje. Querían también incluir usabilidad, pero bueno, pues al final pudimos incluir accesibilidad, y la verdad es que la mitad de la norma es accesibilidad. Claro. Y bueno, sí trata aspectos de todo tipo, sobre todo para que todos los contenidos y todos los recursos pues los puedan utilizar niños, estudiantes con discapacidad de todo tipo. Yo voy a hacer una pequeña radiografía de lo que conocemos en el ámbito de la educación que ocurre con estos menores, pues que tienen algún tipo de discapacidad, en muchos casos cognitiva, y que la falta de recursos, bueno, ya por no hablar de los recursos humanos que los tienen, porque evidentemente hay que diferenciar que hay otras necesidades más allá de la educación también, como son los fisioterapeutas, los
los apoyos que tienen que tener en clase para la toma de apuntes, tal, pero sí se encuentran a veces con muchas dificultades para, por ejemplo, la toma de apuntes o para estudiar o para llevar a cabo deberes, ¿no? Como se suele decir. Entonces, incluso diría más, nosotros investigamos si había alguna editorial que editara, valga la redundancia, los libros en algún formato donde los niños pueden interactuar. Pero sobre esto hay una carencia tremenda y no sé si hay pocos o ninguno. Pues realmente hay poco. Es decir, sí que está la norma, sí que hay colegios más específicos, más especializados, pero a nivel, como digo yo, de productos de consumo que puedan, hay pocos. Casi siempre se basa en la formación del profesorado y claro, eso es un problema, efectivamente. Además, hay algún tipo de material o recursos que, por el tipo de discapacidad, quizás más de tipo sensorial, desde un punto de vista técnico es más fácil de resolver, pero efectivamente los cognitivos son complicados, ¿no? Sí que me consta que cada vez, pues están haciendo también más materiales en lectura fácil, en lenguaje claro, para que se pueda acceder a la educación. También hay recursos interactivos, pero desde luego no está normalizado en los centros. Como este es un programa que queremos que sea tremendamente pedagógico y para que podamos entender el trabajo que desarrolláis, ¿nos puedes contar un poco? ¿Os sentáis, elaboráis la norma y eso se traslada y se traduce a una realidad que es? A ver, en las normas, los comités en UNE están formados por un conjunto de expertos. En esos expertos hay de investigación, hay de asociaciones con discapacidad, hay profesionales del dominio en el que se está trabajando. Se tienen en cuenta estándares también internacionales, ¿no? Europeos, que hay que considerar para no reinventar, es decir, ya hay unas buenas bases. Y sí, sobre eso se elabora un material, una norma. Y esa norma, en principio, se difunde y esa norma realmente, se va a utilizar más y se va a aplicar más en función de la normativa y la legislación del país. Claro, pero ¿trabajáis más sobre el software, sobre el hardware? Pues más sobre software, sí. Es decir, cuando tú haces un software o una página web, un recurso multimedia, algo accesible, tú ya lo haces accesible contando con los productos de apoyo o la Assistive Technology de las personas con discapacidad. Entonces es sobre todo software que pueda operar, ¿vale? Y pues por ejemplo en el caso de las personas ciegas, pues que el lector de pantalla pueda interpretar todas las páginas. En el caso, por ejemplo, de estudiantes con discapacidad física, motriz en los miembros superiores, pues que esté adaptada para teclados y para otro tipo de dispositivos. Cognitivo, esa quizás es la más complicada porque al final eso de realizar los contenidos lo tiene que hacer un experto. Claro. Ahora con inteligencia artificial sí que estamos utilizando otros enfoques para generar textos ya simplificados, pero realmente trabajamos sobre el software. Es decir, hay una serie de estándares europeos, internacionales, nacionales que hay que cumplir. Pues eso, para diseñar una página web, un documento normal, un software, la interfaz de un cajero automático, es decir, cualquier tipo de sistema interactivo. O sea, que va más allá de lo que es el ámbito educativo, quiere decir que al final también puede llegar, como decías, a un cajero donde hay personas mayores que también tienen problemas cognitivos, ¿no? Sí, por ejemplo, en el último proyecto que está involucrada, que es del Centro Español de Subtitulado de Descripción, es hacer el 112 accesible. Entonces, claro, ahí hemos tenido que trabajar pues todo tipo de discapacidades, situaciones y contextos pues para hacer un diseño de una app que sea accesible, y todas las personas puedan utilizar ese servicio de emergencia que es un derecho que se tiene. Me pongo en la cabeza de alguien que nos está escuchando y dice, pues si hay normas y está claro la necesidad y demás, porque esto no sale para adelante en los colegios, porque es verdad que también detectamos falta de formación en el profesorado, no solamente con las matemáticas, muchísimo, sí, sino con parece que las matemáticas se han puesto de moda ahora, y en ese sentido la verdad que echamos en falta que haya más
apoyo por parte de quienes gobiernan en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué falla? A ver, tengo que decir que este año, hay muchísimas leyes nuevas, hay un marco regulador nuevo europeo que se ha traspuesto al español y tenemos ahora unas normas garantistas que yo creo que en unos años esto va a cambiar. En el caso educativo en concreto, yo creo que la LOMLOE quizás no es muy garantista y no es precisa. Luego hay 17 comunidades autónomas, cada una. Claro, y luego es que no es precisa, no se dice tienes que aplicar tal estándar, tienes que aplicar, es como muy impreciso. Hay en otros dominios donde sí que hay trabajos más precisos y yo creo que eso va a ayudar a que realmente se pueda aplicar. No será porque desde luego no estamos constantemente diciendo desde el tejido asociativo a las instituciones que hace falta recursos, que los niños es mejor que aprendan, que estudien para que lo puedan ser autónomos, para que no dependan ni de la familia ni de la administración, para que no lleguen a ser institucionalizados si no están formados. No será por eso, desde luego. Lo que sí que está claro, me van a permitir que diga que es que falta apoyos y recursos. Pero al final, pues seguramente, como bien dices, llegará alguien con cierta coherencia y dirá que es verdad lo que decimos y que hay que tirar para adelante. O sea que, y por último, la inteligencia artificial, imagino que jugará un papel importante aquí, ¿no? Bien, bueno, en el tema, por ejemplo, cognitivo, que era un tema que hasta ahora, pues quizás desde un punto de vista técnico no lo estábamos abordando porque se adaptaban los textos con expertos. Bueno, pues ahora con la inteligencia artificial sí que estamos trabajando en sistemas con la inteligencia artificial generativa y estos nuevos modelos para poder generar textos simplificados. Sí que no llegan al nivel de lo que se llama lectura fácil, porque además la lectura fácil son contenidos que tienen que validar las personas con discapacidad intelectual, pero sí que somos capaces de generar pues textos mucho más claros, sencillos, que y también es que ahora mismo hay mucha normativa desde Europa de que todo el lenguaje administrativo, todo el lenguaje de la sociedad de la información tiene que ser el lenguaje claro, que es otro enfoque pues bueno, que está orientado a toda la ciudadanía, porque en toda la ciudadanía tenemos distintos niveles de comprensión lectora, ¿no? Entonces, sí que estos sistemas en los que estamos trabajando de inteligencia artificial son capaces de generar unos textos que evitan muchísimas barreras de las que nos encontramos ahora en las páginas de las instituciones, de las administraciones públicas, en salud, pues en muchos servicios que el ciudadano tiene que acceder a esa información y saberla comprender bien. Pues una muestra más de cómo la inteligencia artificial no va a destruir el mundo. Evidentemente quien lo destruirá será el ser humano, porque hará que la inteligencia artificial la pueda destruir, pero no porque la propia inteligencia artificial se nutra para destruir al mundo. Y es un ejemplo más de apoyo, de ayuda a una parte del colectivo que hace falta ayudarles para poder salir para adelante y sobre todo conseguir esa autonomía personal, la filosofía nuestra de Fundación 360. Querida Lourdes, muchísimas gracias como siempre. Estaremos en contacto porque nos importa mucho y nos interesa mucho lo que nos cuentas, los avances que pueda haber, porque tenemos un departamento también de educación donde apoyamos a menores con discapacidad, en este caso a nivel cognitivo también. Y en ese sentido, gracias por lo que hacéis y que podamos seguir en contacto. Pues nada, muchísimas gracias y encantada de estar aquí. Gracias de corazón. Y ahora nos vamos a nuestras super noticias. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Bueno, pues nada, ya estamos aquí de nuevo a contar cosas pues muy divertidas. Bueno, primero quiero recordar que todas aquellas personas que quieran contactar con nosotros lo pueden hacer llamando al 91 593 35 50 o mandando un correo a la Fundación 360 para la Autonomía Personal, que es info@fundacion360.org. Y dicho esto, pues voy a dar paso a mis grandes genios y colaboradores que nos traen siempre estas importantísimas noticias, como es, hola Alejandro.
Hola Javier, Hola, ¿qué Paloma, tal? Maeva. Buenas, Javier. Y nuestra super mega estrella, Tony Melero, que le tenemos aquí también. Uno más. Eso. Aquí estoy, encantado de estar. Bueno, oye, a ver, Alejandro, ¿qué me traes? Cuéntame, que esto va, no sé si es algo sexy o no, dime. Pues mira Javier, hoy traigo unas noticias de innovación y tecnología que como si estuviéramos en un mercadillo me las quitan de las manos. Sí. ¡Euro el puñado! De moda inclusiva y fíjate Javier, hasta soluciones sorprendentes para los ronquidos. Bueno, eso es maravilloso. A mí me vas a tener que comprar una de esas para quitarme la máquina de la CEPAP esa. Totalmente, además vamos a comenzar con esta noticia que está causando una sensación en el mundo de la moda impresionante. La famosa cadena de tiendas Primark pues acaba de lanzar una línea de ropa interior accesible que no solamente es cómoda, sino que también está bastante bien de precio. Sensual. Sensual. Está con fervor hoy, Javier. Habla de ropa interior y ya... Sí, habla de Sembra. moda. Sí. Y nada, bueno, decir que está haciendo historia esta cadena, ¿no? Primark, que todo el mundo la conoce, con esta nueva línea de ropa interior que es bastante adaptativa, porque incluso han consultado con personas con discapacidad para crear sujetadores y calzoncillos con cierres magnéticos. O sea, es una moda práctica a la par que elegante. No es ninguna tontería, y lo digo en serio, porque al final ir sentado en una silla de ruedas, la ropa no te vale igual que... Ya. El que camina, y la verdad que es un avance, ¿eh? Pero bueno Javier, ya que Primark se ponga de acuerdo con nosotros, Vamos. pues ya que le estamos haciendo esta publicidad La tan verdad que buena, sí, total. llamar un poquito de publicidad, colaboración. claro. Sí, no viene mal. aceptamos. Pues yo ahora, amigos, os traigo lo que ha dicho nuestro amigo Alejandro antes. Una noticia que va a cambiar la forma en la que dormimos. Y es que, ¿quién no quiere poner fin a los ronquidos, por favor? El de al lado. El de al lado siempre Total. creo que seguro que quiere. Seguro. Yo siempre soy la de al lado Sí, y sí. es que no puedo más. Sí. Pues bien, la almohada Motion Pillow de la empresa coreana Ten Minds promete hacer exactamente eso. Bueno, sí. Ah, no, pero eso, que promete hacer exactamente eso. Digo, ¿el qué? ¿Roncar? Porque no, perdón, adelante. Bueno, y os vais a quedar patidifusos si supierais que esa almohada utiliza tecnología de aprendizaje automático para detectar los ronquidos y ajustar incluso la posición de la cabeza durante el sueño. Un sueño sin ronquidos suena como el paraíso. Bueno, No, yo quiero una, ¿eh? Ay, perdón, no, estoy con la almohada Pilu. a ver, y el hecho de no tener que pegarle una patada espartana a tu pareja para que Sí. te deje dormir, pues también creo que va a ser muy agradable. Es recomendable incluso, pero va a cambiar la vida no solamente del que ronca, sino por supuestísimo yo creo que va a ser el principal regalo de las próximas Navidades. Y queda un año. Ahora Pero están bueno. muy de moda muy de moda, sí, pero que sí que he escuchado a mucha gente hablar, aparte de los ronquidos, los espasmos. ¿Ah, sí? No, yo lo he Las hablado, patadas, sí, de a repente. mi chica le pasa y sí, que de repente está dormido y de uy, como Sí. que ha pegado un susto, Sí, pero claro, sí. el susto te lo pegas tú. O hablar en Sí, sí. sueños. Eso yo sí, soy experto. A mí también me pasa. Y siempre tengo la cosa de decir, a ver qué estoy diciendo, porque como empiece a hablar aquí... No. Pues Bueno, cuando te asustas es cuando te despiertas hablando. Que eso me ha pasado a mí también. Y dices, ¿qué estaba diciendo? Bueno, Javier, y ya solo me queda recordar pues que todas las noticias sobre discapacidad, pues que las pueden escuchar nuestros oyentes, las pueden localizar nuestros oyentes en fama.org, fama con 2ms.org. También, pero os vamos a traer, con motivo excepcional, ya sabéis que dentro de poco se acercan los carnavales, pues donde Maeva nos ha traído una mini agenda cultural muy inclusiva, diría que súper inclusiva. Maeva, ¿qué nos cuentas? ¡Ole! Sí, señor. Sí, señor, sí, sí. Bueno, Javier, es que estamos ya a las puertas de la temporada más colorida y divertida del año. Hombre. Y claro, no me he podido resistir a traerte un par de planecillos que celebran la inclusión y esta alegría carnavalesca. Pero, Maeva, si tú eres más madrileña que la chulapas. Sí, sí, pero como sabrás, Javier, aquí el buen carnaval es en Tenerife, que en parte es mi tierra, porque además siento decepcionarte, pero estuve durante un no corto periodo de tiempo viviendo allí. Pues nada, que se le va a hacer, oye, pero estás invitada. Entonces vamos con una noticia terrible. O sea, estás dejando caer que eres totalmente una impostora porque legalmente durante un tiempo fuiste a Canarias. ¿Estás queriendo decirnos eso? Efectivamente, no me escondo. Vamos, por favor, expláyate con este tema, por favor. Bueno, yo hice el servicio militar allí, cuidado.
Bueno, entonces Gran estamos Canaria. aquí. A ver si vas a ser ahora todo tinerfeño menos yo. ¿Qué pasa? Todos somos chicharreros. A ver, Bueno, pues vamos a ver, en Santa Cruz, que es la ciudad más bonita del mundo, quitando Madrid, han creado el Punto Naranja, una genial iniciativa que convierte el carnaval en un evento 100% accesible. Va a tener pues unas actividades adaptadas, asesoramiento especializado e incluso un espacio que va a ser sin barreras, donde están haciendo historia con el primer carnaval inclusivo del mundo. ojalá esto se repitiera en todas las comunidades autónomas y allá donde se produjera todo esto, porque luego hay un entierro de la sardina que es espectacular también, ¿no? Y eso... Sí, totalmente, sí. Bueno, pero no te me adelantes, Javier, que todavía no he vale. acabado ahí, porque Perdona. resulta que también hay una fiesta inclusiva que es en Cartagena, ¿vale? Entonces ya aquí nos van a sorprender con la primera comparsa de España integrada por 25 personas con discapacidad visual del Grupo Social 11. Muy bien. Aquí, vamos, sí se llevan la alegría carnavalesca a otro nivel, donde se demuestra que la diversidad no solo es bienvenida, sino que además es el alma de la fiesta. Joder, pues la verdad que está Qué espectacular. bonito. Yo he actuado para la 11, 2 años. ¿Sí? Sí. El patrón, ¿cómo es el patrón de la 11? Voy a quedar fatal. ¿Santa con Lucía? No. No me sale. Santa Lucía es Sí, la- pero no, hacen una fiesta que es Santa Lucía y no sé qué. Voy a quedar fatal porque Carballeda le conozco. Pero claro, el primer año me impresionó, como neófito del tema, que la mayoría de gente, pues claro, al ser invidentes no te está mirando. Y están Ya. todos, tú estás actuando y están mirando hacia el otro lado y decía, ¿qué pasa? Qué raro. Y luego, claro, pues te acostumbras y ves que ellos se disfrutan igual que si te estuviesen viendo, porque de hecho el de al lado pues le contaba y fue una maravilla. Así que un Pues abrazo vale. para todos mis amigos de la 11. Nos cogemos un avión y nos vamos ahora, pero nos vamos a las verdaderas cuestiones de humor que ahora, pues desde luego, a ustedes y a mí por lo menos me enganchan. Así que ahora vamos con Tony Melero, a ver qué nos cuenta. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Aterrizamos de Gran Canaria y nos venimos a la agradable realidad que es ver a enfrente, como tengo a mi querido amigo Tony Melero, que nos trae cosas muy, muy divertidas. En el programa de hoy, Javier, os traigo preguntas reflexivas. No hace falta que pensemos los que estamos aquí en una respuesta, pero sí que nos haga pensar. Y, como no, una mente pensante es mi amigo Mariano Rajoy, ¿verdad, Mariano? Y efectivamente, ese soy yo. Y pues vamos a empezar, si os parece bien. Mire usted, por ejemplo, los 7-Eleven, que es gracioso ver decir esto a una abuelilla, ¿verdad? Sí. 7-Eleven, si los 7-Eleven están abiertos las 24 horas del día, ¿por qué tienen candados en las puertas? Si no se van a cerrar. Esto da que pensar. Una que me tiene a mí loco. Cuando estoy escribiendo, una o dos veces por década, cuando escribo y tengo dudas sobre alguna palabra, busco en el diccionario a ver si la estoy escribiendo bien, si es con V, si es con V, ¿verdad? Pero si una palabra está mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo sabríamos, Javier? Ahí no hay autocorrectores. Te ahí vuelves ya- loco, claro. Si ahí se han ya equivocado los de la RAE... Estamos jorobados. Con palos en las ruedas. Exactamente. Venga, otra. Esta es más de léxico, pero yo soy un especialista en léxico, así Sí. que si cárcel y prisión son sinónimos, ¿por qué carcelero y prisionero no lo son? Bueno, eso tiene un manual usted importante ahí de unos cuantos que han entrado, ¿eh? Sí, por eso invertimos los políticos más en las cárceles, porque al Eso colegio no es. vamos a volver, ¿verdad? Eso es. Ya. Tienes ahí un chiste que conozco yo que no Ya. me da tiempo a contarlo, pero es muy gracioso. Bueno, ya lo guardamos para el siguiente programa. Última pregunta. ¿Por qué al planeta Tierra se le llama Tierra si 3/4 partes de ella son de agua? No sé, Maeva. Nos deberíamos llamar Mercurio, Venus, Mercurio, Venus, agua. Aqualandia. Aqualandia, Yo que sé, Aqua. Aquaman, por ejemplo. Bueno, Aquaman ya existe, Ya Javier. existe, ¿no? Pues es que no sabes que la Tierra es plana, que ahora hay estudios que dicen que la Tierra es plana, ¿o qué? Bueno, ya como me meta en La- eso, la Maeva, lo Tierra acabamos. es de muchos colores. La Tierra es de todos. La Tierra es de todo. Bueno, pues oye, pues aquí lo dejamos y vamos a dar paso ahora a nuestro consultorio de salud, que desde luego trae consejos muy, muy interesantes. Bueno, pues no sé si lo sabrán, pero si no, pues se lo cuento yo. Las lesiones por presión
pues implican un grave problema de salud que afecta a las personas desde hace muchos años. Hablamos de personas encamadas, de personas con alto grado de discapacidad, pues que por sus circunstancias pues tienen que pasar un largo periodo de tiempo o encamados o en una silla de ruedas, que también a veces se tiran muchas horas. Vaya por delante mi propio ejemplo, sin decirlo una vez más. Y desde luego los cambios posturales o el reposicionamiento se definen como el cambio en la posición de sentado a acostado de la persona y permiten reducir la magnitud de la duración de la presión sobre las zonas más vulnerables. Por esta razón, desde luego, hay que realizarlos. Al otro lado del teléfono tenemos a un experto, es el responsable de formación de Permóvil, se llama Nacho Barrera, y nos va a contar, como fisioterapeuta que es, pues algo muy importante sobre esto que les acabo de comentar. Nacho, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, gracias por contar conmigo para este apartado tan importante. Y nada, pues agradeceros la oportunidad de poder hacer llegar este mensaje a muchas más personas. Gracias a ti. Pues como bien decías, los cambios posturales es una de las principales estrategias que desarrollamos para precisamente que las personas que no pueden moverse por sí mismas no tengan este tipo de problemas, este tipo de complicaciones que llamamos, ¿no? Tanto en personas que pasan mucho tiempo encamadas como en personas que desarrollan su día a día en algún dispositivo de movilidad. Entonces, es lo principal entender que básicamente un cambio postural, como decías, es esto, es que el cuerpo necesita descansar de estar en una posición fija, claro, porque básicamente la gravedad nos afecta y hace que nuestras estructuras, tanto los tejidos y estructuras blandas, hagan, pues básicamente, pues se ulceren, ¿no? Porque no estamos preparados para estar en estas posiciones. Tenemos algunas zonas del cuerpo que lo están más y otras que lo están menos. Entonces, en el momento que nosotros, de alguna manera, utilizamos el cuerpo para una postura en la que no está preparada para estar tanto tiempo, pues básicamente lo que nos encontramos es, pues, estrategias, o lo que buscamos son estrategias para compensar, ¿no? Que muchas veces es lo que intentamos hacer. Entonces, desde fisioterapia se trabaja mucho con los pacientes la autonomía para que ellos puedan, en la medida de lo posible, realizar estos cambios, claro, pero cuando esta autonomía no existe, nos ayudamos de ayudas técnicas, ya sea por un buen cojín, un cojín antiescaras que se llama, o otros dispositivos como por ejemplo sillas que tienen pues movimientos que puedan generar estos cambios posturales. Entonces hay una cosa que me gusta mucho decir, es que el término antiescaras a veces se usa con demasiada facilidad y cualquier cojín parece que es antiescaras, pero hay muchísima evidencia detrás de esto. Entonces a todo el mundo recomiendo que busquen productos siempre que tengan evidencia clínica, porque nos podemos encontrar que muchas veces algo que se llama antiescaras luego realmente no lo es. Entonces, para mí es súper importante enfocar esto, porque muchas veces incluso los propios pacientes necesitan esta información y hacérsela llegar es nuestro papel desde el trabajo que desarrollo yo en la clínica en Permóvil. Y luego, por otro lado, tenemos cambios posturales que estarían relacionados con, por ejemplo, funciones como estar tiempo de pie, que sería básicamente una bipedestación que llamamos, que sirve básicamente para facilitar que en nuestro cuerpo se produzcan todas las funciones vitales de una manera mucho mejor. Todo el mundo puede entender que estar sentado, por ejemplo, durante mucho tiempo, dificulta la digestión, con lo cual el hecho de poder estar de pie unos minutos al día o estar tumbado va a facilitar que los órganos puedan tener espacio suficiente para poder desarrollar. Reduces la osteoporosis, también la flatulencia, vas al baño mejor, ¿no? Ese tipo de cosas que son importantes, no solamente evitan escaras, ¿no? Hay una cosa importante entonces, recomendación, no comprar en las plataformas estas maravillosas que porque nos ahorremos unos durillos nos podemos encontrar con una sorpresa, o estas otras que pides una cosa y te sorprende lo que te llega, ese tipo de cosas no las debemos hacer, contactar con un profesional como Nacho, ¿no? ¿Es así? Eso es, sí, sobre todo que tenemos herramientas, por ejemplo, los mapas de presiones que se utilizan para exactamente verificar cuál es la necesidad de cada persona, porque cada patología es un mundo, cada persona ya de por sí somos diferentes, pero luego cuando añadimos una patología podemos tener dos patologías iguales que cursan con síntomas diferentes, porque, pues bueno, hay siempre diferencias entre unas personas y otras. Y efectivamente lo que comentas, buscar siempre un profesional, alguien que nos pueda aportar desde el punto de vista clínico esta información para estar seguros que lo que compramos es lo que necesitamos. A veces puede ser más barato y a veces más caro, pero lo importante es que se ajuste a nuestras necesidades. Sí, otra cosa son los precios de estas ayudas, pero es verdad que lo que tiene calidad es importante. Yo creo que además es importante esto que comentas de buscar ayudas técnicas, porque es verdad que al final cae o recae o puede recaer todo en las familias, hay una sobrecarga de atención, también existe la noche,
yo creo que hay elementos también incluso hasta para dormir, ¿verdad? Que pueden reducir... cuidado, también decimos, cuidado, no nos despistemos, que no se trata de todo dejarlo al albur de la ayuda técnica. Sí, efectivamente. Digamos que es siempre una mezcla. La ayuda técnica es una herramienta, pero al final tenemos que hacer partícipes tanto a la persona, a la persona con discapacidad que necesita ese tipo de productos, como todas las personas que rodean el cuidado, ya sean los profesionales con los que trabajan o la propia familia. Al final, un usuario informado, un familiar informado, un cuidador informado, siempre va a actuar antes, porque muchas veces es cuestión de eso, es prevención, más que llegar a tratar el problema. Y esto tristemente se ve en números, muchas veces es aquellos lugares del mundo donde se invierte mucho dinero en prevención, siempre el gasto luego médico posterior es más bajo que en aquellos en los cuales la prevención se queda a un lado y básicamente lo que acaban haciendo es tratar luego el síntoma o la lesión cuando ya se ha producido. Y el coste económico es 1000 veces más caro, os lo aseguro, dar una herida ya... Hospitalizaciones que al día pues puede costar 600 euros de hospitalización, cuando un cojín antiescaras, yo siempre lo digo, vale 400, ¿no? Una habitación 600 al día multiplica por los meses que hay que estar a lo mejor encamado, pues porque te tienen que operar, en fin, es una barbaridad. Con lo cual, dicho queda esta recomendación de Nacho, gracias por estar ahí, esperamos tenerte más a menudo, nos tenemos que despedir porque esto desgraciadamente se acaba, bueno, pásalo bien y gracias por tu aportación. Un placer. Y a los oyentes, gracias, y a los oyentes, nos vemos pronto. Un saludo. Un abrazo, hasta luego a todos. Adiós. Un abrazo, adiós. Muchas gracias, Nacho. Bueno, nos vamos que se nos echa el tiempo encima. Disfrutamos un montonazo con ustedes, así que nos vemos los lunes y los domingos de 6 a 7 de la tarde.